Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. Nosotros hemos empezado a revisar cuáles son los requisitos para que una persona pueda ser responsable civilmente. En primer lugar, hemos dicho que tiene que existir una acción u omisión, ¿no? Es decir, este hecho humano. Y este tiene que ser antijurídico y generar un daño. Ya hemos llevado entonces, y hemos podido analizar el tema de la antijuridicidad y también del daño. Cuando hablábamos de la antijuridicidad, nosotros decíamos que tiene que tratarse de una conducta que sea contraria a lo que desearía el ordenamiento jurídico, ¿no? Sería un juicio de disvalor, según Díez Picazo, un juicio de disvalor sobre la conducta, algo que sea considerado como contrario al ordenamiento jurídico, una valoración, ¿no? Por otro lado, tenemos el daño, que habíamos dicho que es un menoscabo patrimonial o extrapatrimonial, que tiene que existir, al menos en nuestro ordenamiento jurídico civil, debe existir esta figura que es el daño, ¿no? Y el daño hemos visto que se puede analizar desde la teoría de la diferencia. Cuando analizábamos la antijuridicidad y el daño, también veíamos que hay ciertas figuras que pueden volver justo el daño, ¿no? Y así es que hemos entrado a analizar el tema de la legítima defensa y el estado de necesidad. Hablábamos de legítima defensa en caso de una agresión injusta hacia la persona que genera el daño, que va a defender un bien suyo o de un tercero, ¿no? Y la legítima defensa, como hemos podido revisar, exime de la responsabilidad. Por otro lado, hemos revisado el estado de necesidad, ¿no? Se busca evitar un mal mayor mediante el daño que se genera a una persona que nada tiene que ver, una persona que no está generándonos ninguna actitud, no está generándonos ningún daño, ¿no? Entonces, lo que pasa en el estado de necesidad es que se repara solamente en la medida en la cual quien ha generado el daño se ha beneficiado. De esta manera, entonces, hemos terminado y hemos revisado de estos temas tratando de ser minuciosos al respecto. Hemos revisado el tema de la culpa, ¿no? Hemos visto a qué se refiere la culpa, cómo es una imprudencia, cómo es considerada una negligencia también. Es un factor de atribución, ¿no? En la responsabilidad civil objetiva no se considera este elemento. No es necesario. Eso vamos a analizar al final también cuando veamos los factores de atribución. Además de esto, estimados estudiantes, nosotros hemos podido revisar el tema del nexo causal. Hemos ingresado ya al tema del nexo causal. Nos faltaría revisar un poco sobre la imputabilidad, que vamos a verlo en el siguiente tema. Y bueno, con nosotros hablábamos del nexo causal y lo diferenciábamos de ciertos conceptos. Nosotros decíamos que la causalidad es una relación que se da en la vida real, una relación de causa y efecto, que muchas veces es reconocida por el ordenamiento jurídico. Hay una causalidad jurídica y una causalidad natural, ¿verdad? Nosotros decíamos que muchas veces la norma jurídica impone quién es causante de cierto daño. Entonces determina que los padres respecto de los hijos, los profesores respecto de los estudiantes, menores de edad, claro está, los patrones respecto de los comitentes puedan llegar a ser causantes y responsables, ¿no? Responsables de los daños generados por estas personas. Entonces, dábamos ese ejemplo. Entonces, es diferente el causante jurídico al causante natural. Y el causante jurídico, nosotros decíamos, muchas veces la causa jurídica muchas veces reconoce a la causa natural como la causa para ser idónea, como generadora de la responsabilidad, ¿no? Veíamos también que no es lo mismo causa que autoría. Tenemos una relación, claro que está, claro que sí. Muchas veces el autor es a la vez el causante, pero existen ciertas situaciones en las cuales uno es autor, pero no se lo considera causante por la ley. Ese es el caso, decíamos de nuevo, ¿no? De profesores, profesores de menores de edad, padres, de patronos, ¿no? De patronos o comitentes. Además, nosotros distinguíamos la culpa de la causalidad y decíamos que culpa y causa no es lo mismo. No es lo mismo decir esta persona es culpable de algo que decir esta persona es causante de algo. Ese era otro elemento que nosotros revisábamos y son ciertas precisiones técnicas que nos van a ayudar entonces a argumentar de mejor manera la responsabilidad de una persona, ¿no?
La causalidad se refiere al mundo fáctico, es decir, a la causa-efecto, a los hechos como tal. Y la culpabilidad se va a referir a si estamos ante una conducta reprochable o no, valorando la conducta del agente del daño y comparándolo con un buen padre de familia, al que habíamos analizado cuando revisábamos el tema del aspecto subjetivo de la responsabilidad, ¿verdad? Entonces ya tenemos una visión un poco más amplia de la responsabilidad civil al menos. La responsabilidad civil requiere entonces de un hecho humano, antijurídico, que genere un daño y y, y cuyo resultado, es decir, cuyo daño puede establecerse en un nexo causal con el agente del daño, ¿verdad? Entonces, hasta ahí vamos bien. Después vamos a ver los factores de atribución. Vamos a ver también la imputabilidad, un poco de la imputabilidad. Nosotros ya hemos adelantado que los menores de edad, a partir de los 10 años, ya serían imputables en materia civil. A partir de los 10 años ya pueden responder por los daños que generan. Pero continuemos con el tema del nexo causal antes de ingresar a esas consideraciones, ¿no? El nexo causal nos genera problemas. Nos genera problemas. En la vida real, ustedes saben que todo es causa de todo, ¿no? Es decir, si nosotros nos ponemos a analizar cuál es la causa de los daños, cuál es la causa de los hechos, podemos nosotros llegar a una cadena infinita de sucesos. Nosotros podemos decir, por ejemplo, imaginemos, ¿no? La maceta del balcón de Rodrigo cae sobre una persona. ¿Cuál es la causa? Rodrigo no ha generado el mantenimiento necesario sobre las cadenas de la maceta. Pero a la vez, Rodrigo se había olvidado porque supongamos que ha tenido algunos problemas con el banco, digamos, ¿no? Imaginemos, toquemos madera, obviamente. Como Rodrigo no puede pagarle al banco la deuda que tiene, entonces Rodrigo se olvida de todos los mantenimientos que tiene que realizar, ¿no? Y bueno, bajo esa lógica, el causante de ese daño sería el banco, si se dan cuenta. Entonces, y el banco y su existencia tiene raíz en el gobierno que ha autorizado que el banco genere este tipo de actividades. Entonces, el responsable bajo esa lógica sería el gobierno, porque el gobierno es el causante de que el banco exista para que Rodrigo posteriormente se preste el dinero y tenga ¿cómo diríamos? Esta falta de concentración, digámoslo así, ¿no? Entonces, el problema del nexo de causalidad nos demuestra que los hechos de la vida real tienen causas y efectos infinitos. Tiene que haber un punto en el cual nosotros tengamos que cerrar eso. También, Rodrigo, por ejemplo, en el mismo daño de la maceta que cae y rompe el auto, supongamos, ¿no? Él rompe el parabrisas del automóvil de una persona, ha podido generar más daños colaterales, ¿no? A ver, hay que ver. Rompe la ventana del auto y genera que la dueña del auto se divorcie con su esposo, ¿no? Porque su esposo le había regalado el auto y le ha dicho que no lo ha cuidado, etcétera. Y bueno, esto también le ha generado que, supongamos que esta señora tenía una relación de trabajo con una amistad de su esposo, entonces la amistad de su esposo la despide. Imagínense, ¿no? O sea, se van generando una serie también una serie de hechos que pueden ser consecuencia del daño. Y también el nexo de causalidad nos va a establecer hasta qué punto uno es responsable. Rodrigo tendrá que repararle ese daño, por ejemplo, esos salarios que ha dejado de percibir porque se ha divorciado, etcétera. Si se dan cuenta, eso va generando más y más problemas, ¿no? En mérito a que le han botado del trabajo, esta persona se ha empezado a endeudar, digamos, ¿no? Se ha empezado a endeudar y le debe a un prestamista. Entonces, ese es otro daño, ¿no? Y al final podría ser infinito también. Entonces, ¿hasta qué punto lo hacemos? La necesaria relación de causalidad entre el hecho y el daño es más complicada de lo que parece, si se dan cuenta.
El problema estriba en determinar las causas que producen una situación dañina y su alcance, ¿no? Hemos visto que las causas pueden ser muchas y hemos visto que el alcance, bueno, hay que determinarlo, hasta qué punto uno repara el daño. Las causas que pueden estar en el origen de un determinado hecho son usualmente múltiples, eso es también otro problema. Si la maceta ha caído, no es solo porque Rodrigo se ha olvidado hacer el mantenimiento, puede ser porque ha llovido demasiado y se han oxidado las cadenas que sostenían a la maceta, o que unos niños, los sobrinos de Rodrigo, estaban jugando fútbol y han descolocado también la maceta, y así muchos otros sucesos, ¿no? Si se dan cuenta. De otro lado, una misma causa puede dar lugar a innumerables efectos hasta el infinito. Es lo que habíamos visto hace un momento. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿No? Aquí tenemos un ejemplo interesante. ¿Quién es responsable? Cito textual. La causa de un accidente no es solamente la maniobra específica. Estamos hablando de un choque de automóvil, ¿ya? La causa de un accidente no es solamente la maniobra específica. El conductor del automóvil en un momento del conductor del automóvil en un momento determinado, sino también la invitación del amigo que lo hizo dirigirse hacia la casa de este. Y en el camino tuvo el accidente. La suegra del otro automovilista, que también se ha chocado, que ese día lo había enervado lo suficiente como para reducir su capacidad de estar alerta. Es otro causante. El hijo de este automovilista que le había pedido que le comprara una revista y para lo cual este había tomado su automóvil. Entonces tenemos ahí varias causas hasta el momento, ¿no? Un amigo invita a uno de los a uno de los conductores a su casa, entonces él se estaba dirigiendo a la casa de su amigo, esa es una de las causas. El otro, por otro lado, estaba enervado por un problemas con su suegra, entonces ha perdido la concentración, eso es una de las causas también. Otra de las causas es que el hijo del otro de los automovilistas había pedido una revista, entonces él se estaba dirigiendo a comprarla. Una hermosa mujer que pasaba en ese momento por la calle y distrajo un instante a ambos automovilistas. Es otra de las causantes, etcétera. Todas estas son causas del accidente porque si alguna de ellas no hubiera tenido lugar, el accidente no se habría producido. Para no llegar a respuestas absurdas, se van generando diferentes teorías, ¿no? Se van generando diferentes teorías. Si no, todos serían responsables. La hermosa mujer que ha distraído a los conductores, la suegra de uno de los automovilistas, el hijo de uno de los automovilistas, el amigo del otro de los conductores, perdón, y ambos conductores a la vez. Entonces, estamos pues ante una situación compleja, ¿no? ¿Quién es causante? ¿Quién es responsable? Si se dan cuenta, entonces el problema no es tan simple. Entonces tenemos una primera teoría. La primera teoría es la denominada teoría de la causa como condición sine qua non, o también denominada teoría de la equivalencia de condiciones. A ver, veamos qué nos dice esta. Esta ha sido forjada por von Bury en 1855. Es una tesis que procura ser científica, porque rompe con cualquier connotación teológica o metafísica y establece un examen de los fenómenos en sí mismos considerados. Busca entonces establecer una descripción de lo que ha acontecido directamente, ¿no? Ver qué es lo que está sucediendo en los hechos. Cuando un resultado aparece tras un conjunto de condiciones, como hemos visto, el método experimental exige suprimir mental o empíricamente cada uno de ellos. Entonces, si nosotros tenemos una situación dañosa, nosotros tenemos que analizar y ver cuáles han sido las condiciones que han determinado el daño. Si nosotros mentalmente quitamos uno de esos y el hecho de todos modos se hubiese suscitado, nos dice, entonces esta no sería causa. Pero si nosotros quitamos uno de estos hechos mentalmente y el hecho no se hubiese producido, entonces nosotros estamos ante la causa. La causa sería entonces la condición sine qua non del daño, sin la cual no existiría el daño. Es decir, aquel de los elementos o de las condiciones que si hubiera faltado el resultado dañoso no se hubiese producido. Solo hay que diferenciar entre la conditio sine qua non y las demás. Es decir, aquellas que si son mentalmente suprimidas, el resultado sigue produciéndose. Estas condiciones sine qua non serían equivalentes, sin embargo, se generan ciertas deficiencias. Esta teoría parece razonable si se dan cuenta, ¿no?
Nosotros imaginamos todas las causas posibles del hecho, analizando el hecho mismo, suprimimos una y decimos, a ver, si es que, por ejemplo, la mujer hermosa no hubiese estado en este choque, ¿se hubiese llevado a cabo el mismo? Imaginemos, ¿no? Y luego decimos, probablemente no, porque se hubiesen chocado de todo. ¿Cómo es esto? No, si es que ella no hubiese estado, el accidente no se hubiese suscitado, ¿no ve? Entonces, ¿y por qué esto? Porque no se hubiesen distraído. Y el problema del hijo, bueno, el hijo que le pidió a uno de los conductores ir a comprar una revista, si no se lo hubiese pedido, entonces no hubiese acontecido el hecho. Entonces, si se dan cuenta, también hay cierta deficiencia. ¿Por qué? Porque pone a todas las situaciones en equivalencia de condiciones y cualquiera sería responsable. En primer lugar, entonces, es una de las críticas que se da, que las diferentes causas siempre van a concurrir, ¿no? Y siempre van a ser necesarias, en una gran medida al menos. Esa es una primera crítica que se realiza a esta teoría de la conditio sine qua non. A ver, analicemos otro caso concreto para ver por qué esta teoría podría no llegar a tener sentido. En la Corte de Apelación de París, el 7 de julio de 1989, se da un caso en que la víctima de un accidente de circulación recibió una transfusión de sangre contaminada por el virus de la denominada inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Es cierto que desde el punto de vista de la equivalencia de condiciones, el accidente de circulación es causa o condición sine qua non de la enfermedad adquirida, pero el problema consiste en saber si tenemos que ampliar o limitar las cuestiones relativas a la causalidad. Es decir, este señor ha tenido un accidente de tránsito, ¿no? Va al hospital, va al hospital y en el hospital, al realizarse la transfusión de sangre, le transmiten el VIH-Sida. Bajo la teoría de la conditio sine qua non, sería responsable de todo la persona que ha colapsado, la persona que ha chocado con él, ¿no? La persona con la que ha tenido el accidente. Entonces, la persona con la que ha chocado sería responsable, en primer lugar, de los daños que se han generado por el choque, del automóvil, etcétera. Y en segundo lugar, sería responsable también porque esta persona ha adquirido el virus de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? El VIH, virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el problema de la conditio sine qua non puede llegar a ciertos resultados excesivos, porque en este análisis del caso concreto se estaría diciendo que el conductor tiene que pagar todos los daños también de la enfermedad del VIH. Y eso no sería lógico, ¿no? Porque en realidad hay otro causante que es justamente el hospital que ha generado esa mala praxis y que ha contagiado, diríamos, a esta persona con el virus. Entonces, podría llegar a resultados que no generen un equilibrio en las prestaciones que de verdad deberían realizarse, si se dan cuenta, ¿no? Espero que se comprenda esto. Otro problema de esta teoría de la equivalencia de condiciones es que no comprende dentro del nexo de causalidad ciertos daños que sería injusto no ponerlos a cargo del autor de un hecho, ¿no? Hay una hipótesis que ha sido denominada la causalidad acumulativa o alternativa, o en los daños causados por miembros de indeterminado grupo, ¿no? Muchas veces hay causalidad de varias personas, son varios sujetos los causantes del daño, ¿no? El miembro indeterminado de un grupo que efectúa disparos o lanza cócteles Molotov, sin que ninguno de ellos aisladamente considerado se pueda decir que sin él no hubiese ocurrido el daño sufrido por la víctima, no es causante del daño, de manera que habría que entender que no debe ser considerado responsable en el sentido de la conditio sine qua non del daño verificado. Este es otro ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? A ver, están un grupo de personas agrediendo a un grupo indeterminado de personas manifestantes, imaginemos, o podrían ser inclusive guerrilleros, o podrían ser ciertas personas que van a generar una revuelta social, ¿no? Entonces,
entre todo eso, entre todos estos sucesos, entre todos estos eventos, se generan ciertos daños, ¿no? Muchas veces, qué sé yo, al lanzar botellas, al lanzar objetos, puede ser que una persona termine herida, ¿verdad? O que se generen destrozos también a los bienes de las personas. Pero el problema es que muchas veces, según la teoría de la conditio sine qua non, solo sería responsable la persona que ha lanzado el objeto y que ha generado el daño. Y no así otra persona que también estaría dentro de la revuelta, ¿me entienden? Dentro de la revuelta, lanzando bombas molotov o, o lanzando objetos, por lo cual estaríamos ante un resultado injusto, ¿no? En este caso, habría nomás responsabilidad conjunta de todos los que hubiesen generado este conflicto. Entonces, la conditio sine qua non que te dice, no, 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 este tipo, el que ha lanzado la bomba Molotov o, o ha empezado a disparar, no le ha dado a la víctima, es decir, no le ha disparado a la víctima. Tampoco la bomba ha generado el daño respecto de la víctima. Entonces, no es responsable, no es causante, no es causante. El único causante es el que directamente le hubiese generado el daño a la víctima. Y esto, si se dan cuenta, como dice la crítica, nos generaría ciertos resultados injustos. Ese es el problema, ¿no? De la teoría de la conditio sine qua non o equivalencia de condiciones. Tenemos además la teoría de la causa próxima. La teoría de la causa próxima se va a referir a una atención que se tiene que dar a las causas inmediatas y directas, ¿no? Nos va a decir que tenemos que tomar en cuenta cuáles han sido las causas inmediatas que hubiesen sido las generadoras del daño. El problema de esta teoría es que hace invisible la responsabilidad de quienes se encuentran detrás del agente inmediato. Haría imposible, por ejemplo, la responsabilidad por productos defectuosos. A ver, ¿a qué nos referimos? Vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? Si nosotros tomamos en cuenta solo la causa inmediata directa, lamentablemente nos olvidamos de la responsabilidad que hay detrás. Por ejemplo, imaginemos que Corina sale en su automóvil, ¿no? Sale en su automóvil y choca con otro automóvil, generando una abolladura en el automóvil de adelante. Según esta teoría, Corina sería la única responsable del colapso, pero nos olvidamos aquí de otros acontecimientos que pueden generar el daño. ¿Cómo qué? Supongamos que Corina ha llevado 2 días antes al mecánico ese automóvil y el mecánico se lo ha revisado, se lo ha arreglado todo y le ha dicho que todo está súper, ¿no? Que todo está bien. Entonces, en realidad, en este hecho sería responsable o sería causante, si se dan cuenta, el mecánico que en realidad no ha generado un mantenimiento óptimo del automóvil de Corina. Pero según la teoría de la causa próxima, como estamos ante las causas inmediatas, la única responsable sería Corina. La única causante, perdón, sería Corina. Entonces, el problema de esta teoría es ese, ¿no? Hace invisible la responsabilidad de quienes se encuentran detrás. O por otro lado, ¿no? Supongamos que me venden un producto defectuoso, me venden una lata de atún que tiene un clavo que me trago y que me lastima, ¿no? O sea, un pedazo de metal, digamos, y que genera daños en mi salud. Según esta teoría, ¿quién sería el responsable? ¿Quién sería el causante inmediato y directo? La casera que me ha vendido en la tienda, ¿verdad? Ella sería la causante de ese daño. Y sería un absurdo. ¿Por qué? Porque eso sería un absurdo porque en realidad el causante no sería el causante inmediato y directo, sino la empresa que ha elaborado ese atún hace unos 3 meses o 6 meses o más tal vez. Entonces no es la causa inmediata necesariamente la que genera el daño. A ver, haría imposible la responsabilidad por productos defectuosos, lo que habíamos dicho hace un momento. Se critica también que no soluciona el caso de daños nacidos de hechos simultáneos. Muchas veces, como hemos visto, hay causas diferentes de un mismo daño, ¿no? Es decir, hay causas que si no concurrían juntas no hubiese acontecido el daño. Entonces, la teoría de la causa próxima se olvida de ello, de que puede haber, por ejemplo, supongamos, ¿no? Una persona empieza a disparar el automóvil
por furia, por, qué sé yo, por, por, eh, por un momento de cólera, empieza a disparar en el automóvil de, qué sé yo, de su expareja, ¿no? Para destruírselo. Pero muchas veces no es solo la causa próxima la que va a generar el daño, son varias causas simultáneas, ¿no? Por ahí el amigo que le ha dicho, ¿sabes qué? Toma esta arma, anda a causar destrozos, él también sería responsable, ¿no? Entonces, no es solo la causa próxima la generadora del daño, puede haber causas simultáneas. No sería justo atribuir al último hecho las consecuencias, ¿no? No sería justo el caso de la casera que nos vende el atún que tiene un pedazo de metal, que esta casera sea la responsable, por ejemplo. Entonces, la teoría de la causa próxima, al igual de la teoría de la conditio sine qua non, terminan siendo insuficientes. Tenemos además la teoría de la causa preponderante, que es la tercera perspectiva en la cual nosotros podemos evidenciar una posible solución al tema del nexo de causalidad. Y esta teoría de la causa preponderante se opone a la diferencia de causas, a la indiferencia de causas planteada por el análisis de la conditio sine qua non. Trata de encontrar una causa de carácter preponderante. Esta nos dice, en la conditio sine qua non estamos ante situaciones que las consideramos iguales y sacamos una para ver si efectivamente esta es la causa o no, ¿no? Como hemos visto. Pero esta nos dice, no, tiene que haber una causa preponderante, una causa más importante que el resto de las causas. Y para esto algunos nos han hablado de que en realidad la causa de los hechos sería la causa más activa. Por ejemplo, en un incendio sería más activo el que incendia la casa que aquel que le otorga los fósforos, ¿no ve? ¿Por qué? Porque es más activo su papel. Otros, como Binding, nos hablan de la causa que rompería el equilibrio. Es muy similar, ¿no? La que rompe el equilibrio y la que termina generando el daño terminaría siendo aquella que va a determinarse como causa. Sin embargo, también esta teoría tiene vacíos, lamentablemente. En el caso del incendio, existe la posibilidad de que ambos sean los responsables, ¿no? Tal vez quien le ha otorgado los fósforos lo haya hecho con esa intención, justamente, con la intención que la gente del daño termine por incendiar el lugar. Entonces, termina generando aquellos vacíos y no nos da una respuesta satisfactoria tampoco. Para ir terminando al menos con esta parte de la temática, revisemos la teoría de la causa adecuada. Esta es la que ha terminado siendo más aceptada. Es la teoría que al menos ha sido aceptada también por los tribunales, por la jurisprudencia, y es la que más se ha aplicado, ¿no? Internacionalmente al menos. Esta ha sido desarrollada por el fisiólogo, psicólogo von Kries, ¿no? Parte de una observación empírica. Se trata de saber qué causas normalmente producen un resultado. Entonces, el criterio para determinar la causa es la normalidad. Lo que normalmente causaría un daño es causa del daño, ¿no? Es causa, lo que normalmente generaría el daño es la causa que va a determinar la responsabilidad. No todas las causas del daño obligan al autor a participar como responsable, nos dice, en la reparación del daño. Se requiere que la causa sea adecuada, es decir, idónea. Pero el problema es este. ¿Qué es lo idóneo? ¿Qué es lo adecuado para generar un daño? La respuesta sería lo normal. Lo que normalmente generaría un daño en ciertas situaciones es lo que va a determinar que estemos ante la causa. Vamos a hacer una cita textual. Kries nos dice lo siguiente. Puede considerarse que estamos ante una causa cuando la circunstancia bajo análisis tiene la naturaleza de producir normalmente el daño que ha condicionado. ¿No ve? Entonces, para determinar que un hecho es causa de otro, la pregunta clave frente a la situación concreta sería la siguiente, ¿no? La acción u omisión del presunto responsable
era por sí misma capaz de ocasionar normalmente este daño. Si se responde afirmativamente conforme a la experiencia de la vida, es decir, si esa acción u omisión del responsable es capaz de ocasionar normalmente el daño, estaríamos ante la causa, ¿no? Se declara que la acción u omisión era adecuada para producir el daño. Y entonces, este sería imputable al agente. En otras palabras, la pregunta, de manera más simple, ¿la acción u omisión que se juzga era apta o adecuada para provocar normalmente esa consecuencia? Esta es la tesis, entonces, que más trascendencia ha tenido. Lo que normalmente hubiese generado el daño es causa. Lo que normalmente por sí generaría ese daño es la causa. Esa es la tesis, entonces, que hoy tiene más trascendencia después de este debate tan complejo, ¿no? Y después de estas opciones que hemos visto de la causa como conditio sine qua non, de la teoría de la equivalencia de condiciones, de la causa próxima, de la teoría de la causa preponderante. Y bueno, entonces la teoría de la causa adecuada requiere también de argumentación, ¿no? Es decir, esto normalmente generaría el daño, por lo cual el causante es la persona cuyo obrar normalmente hubiese generado el daño, ¿no? La gasolinera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es normal que una explosión de gasolinera, es normal que una explosión de gasolinera expulse, por ejemplo, ciertos objetos, generando lesiones a una persona. Efectivamente, entonces la explosión sí es causa del daño que se ha generado a ese peatón que estaba cerca, ¿no ve? O, por ejemplo, es normal que si un jugador de fútbol se barre a otro con el pie levantado, genere una lesión en esta víctima. Sí, es normal, entonces es la causa, ¿no? A ver, es normal, en el ejemplo principal, ¿no? Es normal que si una persona va a comprarle una revista a su hijo, choque el automóvil. No, no es normal. Entonces esa no es la causa adecuada. ¿No ve? Es normal que si una persona pelea con su suegra, choque el automóvil. No, no es lo normal. Es normal que si una persona se distrae al conducir, perdón, choque el automóvil. Sí, sí es normal. Pero la causa no sería la mujer propiamente dicha, ¿no? O sea, ¿es normal que si uno sale a la calle le vean los conductores y se choquen? No, no es normal. Lo normal sería que si una persona se distrae por su propia, ¿cómo diríamos? Que si una persona se distrae al conducir, que choque el automóvil, ¿no? Entonces, al final, los causantes son los conductores mismos. En este ejemplo, ¿no? Desde esta perspectiva de la conditio desde esta perspectiva, perdón, de la causa adecuada. Entonces, ese es el análisis que se realiza para determinar quiénes son los causantes, ¿no? Ahora, es normal en este ejemplo interesante que hemos visto de la Corte de Apelación de París, ¿no? Es normal que si uno choca el automóvil de otro, la persona con quien ha chocado adquiera SIDA. No, ¿no ve? Entonces, la teoría de la conditio sine qua non nos ayuda a establecer el nexo de causalidad. De esa manera, nosotros argumentaremos cuándo uno es causante y, por tanto, puede llegar a ser responsable. De esta manera, entonces, hemos terminado nuestra exposición del día de hoy. Espero sus comentarios y sus apreciaciones sobre las teorías de la causa. Muchas gracias.